ahora, sin más preámbulos, hermanos, les invito a que puedan ir a su Biblia, al Nuevo Testamento, epístola del apóstol Pablo a Tito. Les mentiría si les dijera que hoy vamos a tener una reflexión. El tiempo será más acotado, pero será una especie de sermón reducido. Tito, vamos a dar lectura al capítulo 2, del versículo 11 al versículo 14. Vamos a leer estos versículos que van a ser el centro de lo que hoy vamos a compartir, pero hermanos, vamos a hacer una vista panorámica para poder entender por qué el apóstol Pablo llega hasta este punto y por qué el apóstol Pablo llama y exhorta a Tito que enfatice sobre estas cosas. Vamos a hacer esa vista panorámica del capítulo 1 y el capítulo 2, y nuestro sermón de hoy va a estar centrado en los versículos 11 al versículo 14. Así que si lo han encontrado, les invito a que se pongan en pie, hermanos. Nos ponemos en pie y daremos lectura a la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14, y dice así: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Mi intención hoy, hermanos, a través del sermón que vamos a compartir, es que podamos ver, hermanos, cuál es el propósito principal que tiene Pablo al escribir esta carta a Tito. Vamos a ver, hermanos, cómo en el versículo 5 el apóstol Pablo va a dejar muy marcado cuál es el propósito principal de por qué Pablo dejó a Tito en Creta y cuál es el propósito o cuál era la labor que Tito debía llevar a cabo en ese lugar. Pero principalmente, hermano, quiero que entendamos nosotros de que Pablo llama a Tito para fortalecer la iglesia, pero también para poder, hermanos, ordenar la iglesia, corregir las cosas que estaban deficientes o poder llevar a cabo las cosas que aún no se habían realizado, poner en orden las cosas que aún no estaban ordenadas. Y el propósito principal por lo cual Pablo encomienda esta labor a Tito, hermanos, es porque una iglesia que tiene deficiencias es una iglesia que lamentablemente no podrá reflejar el evangelio de la manera correcta. Una iglesia tiene que estar correctamente constituida, correctamente ordenada y correctamente liderada por los hombres que Dios va a mostrar aquí a través de esta carta del apóstol Pablo a Tito. Por eso, amados hermanos, principalmente lo que hoy día vamos a ver es que Dios llama a su iglesia a vivir conforme a la sana doctrina, que es principalmente el encargo del apóstol Pablo a Tito, y al mismo tiempo él, a través de Tito, va a poder establecer hombres que también puedan enseñar la sana doctrina, pero no solamente enseñarla de labios, sino que su vida refleje esa sana doctrina, que su vida pueda reflejar que la gracia de Dios ha impactado sus corazones, y al mismo tiempo que hombres capacitados impartan la enseñanza, no solamente con sus labios, sino con su vida, también eso quede en evidencia, que toda la iglesia de Dios ha sido llamada a reflejar la gracia transformadora. Porque la gracia, amados hermanos, no solamente salva, sino que la misma gracia que salva es la misma gracia que santifica. Eso es lo que el apóstol Pablo va a enseñar aquí a través de esta carta y va a ser el énfasis de lo que nosotros vamos a ver ahora. Ahora, hermanos, es importante que nosotros también comprendamos que la carta a Tito es una de las cartas llamadas cartas pastorales, como el apóstol Pablo le escribe también la primera carta a Timoteo y segunda carta, ¿cierto? Que también son dos cartas de índole pastoral. Y para que comprendamos un poco quién es Tito, hermano, Tito era un colaborador cercano del apóstol Pablo. Era bastante joven, era un creyente gentil, a diferencia de Timoteo, que no era gentil,
pero Tito sí era gentil y fue convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo. Entonces claramente era un hijo espiritual, como le podemos llamar nosotros, del apóstol Pablo. Y Pablo lo llama, si nosotros vemos en los primeros versículos, el versículo 4 dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. La forma en que el apóstol Pablo se refiere a Tito como un verdadero hijo en la común fe. Y a diferencia, hermanos, de otros colaboradores, Tito había demostrado madurez a pesar de su corta edad. Ahora, esto es bastante importante porque nosotros normalmente asociamos edad con madurez. Pero ese es un error, porque Tito era un joven, al igual que Timoteo, pero ellos eran maduros en la fe. Y vamos a ver, hermanos, cómo la madurez no está asociada directamente con la edad. Ahora, a medida que vamos creciendo en edad y estamos en Cristo, deberíamos crecer en madurez, pero no podemos conectar abiertamente la edad con madurez, porque Tito era un joven y era maduro, era fiel, hermanos. Tito era un colaborador fiel del apóstol Pablo y mostró, hermanos, firmeza espiritual en situaciones difíciles que él tuvo que enfrentar como un colaborador constante del apóstol Pablo. Había enfrentado dificultades que no eran menores. El apóstol Pablo también echó mano de Tito en los problemas de Corinto. En Corinto, Tito, un joven fiel, maduro, colaborador del apóstol Pablo, también fue firme en cuanto a lo que era espiritual. Entonces, hermanos, es importante que nosotros consideremos estas cosas porque el apóstol Pablo no simplemente está dejando a alguien en Creta porque hay necesidad de suplir ese cupo. Lamentablemente, en el tiempo que nosotros vivimos, cuando la iglesia está acostumbrada a ciertas actividades y las personas que antes lideraban esas actividades ya no están, ahora hay que suplir ese cupo. Tenemos que hacerlo porque la iglesia durante toda su vida ha venido haciendo esto. Entonces, aunque no hayan personas calificadas, aunque no estén las personas idóneas para llevar a cabo esa labor, ahora hay que suplir ese cupo. Hermanos, esa no es la lógica que ocupa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no simplemente está llenando un cupo que está vacío. El apóstol Pablo está enviando a un joven maduro, fiel. Es un colaborador firme del apóstol Pablo. Por eso Pablo lo deja en Creta. Es una isla de Creta. Y escuche esto, hermanos. La isla de Creta era conocida principalmente por su inmoralidad y desorden. Aparte de ser joven, que normalmente nosotros decimos ese joven que va a poder tener la capacidad de estar en un lugar con tal magnitud de desorden, de inmoralidad y al mismo tiempo de conflictos. Pero el apóstol Pablo, hermanos, pone a Tito porque él ve que Dios lo ha llamado para esto. Y el apóstol Pablo pone a Tito en un lugar inmoral, en un lugar desordenado, con una misión específica. Y ahí es donde vamos al versículo 5. ¿Cuál es esta misión? Corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le encomienda esta labor a Tito, hermanos? Porque la iglesia estaba creciendo. La iglesia estaba creciendo. Y eso es algo que nos gusta a todos. Nos encanta que la iglesia crezca. Nos encanta que nuevos creyentes vayan sumándose a las congregaciones. Pero nos olvidamos de algo. Que cuando la iglesia normalmente crece, lo que puede suceder es que haya desorden. Y el apóstol Pablo deja precisamente a Tito en Creta para poder corregir lo deficiente y para que la iglesia camine de forma ordenada. La iglesia crecía, pero necesitaba orden, necesitaba liderazgo. Pero vamos a ver, hermanos, que el tipo de liderazgo que el apóstol Pablo menciona no es un liderazgo cualquiera. No es simplemente alguien que pueda dirigir, no es alguien simplemente que pueda coordinar o planificar, sino es un liderazgo piadoso. La iglesia necesita líderes piadosos que enseñen la sana doctrina. ¿Por qué, hermanos? Porque en medio de la iglesia habían falsos maestros. En medio de la iglesia habían personas que estaban intentando desviar a la iglesia de la sana doctrina. Y eso es lo que nosotros vemos. Miren el versículo 8 en adelante.
Cuando empieza a hablar de las cualificaciones de estos hombres que son llamados ancianos, no porque eran de avanzada edad, sino porque son maduros en la fe, dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No era un escenario donde todos estaban de acuerdo. Habían personas que se oponían a la sana doctrina. Habían personas que no estaban de acuerdo con la sana enseñanza y eran opositores de esto. Y no solo eso, hermanos. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces, claramente, aún dentro de las congregaciones, habían personas que no tenían buenas intenciones con la iglesia, habían personas que solamente eran engañadores, habladores de vanidades, eran falsos maestros. Y este era el escenario en el que el apóstol Pablo pone a un joven Tito para que corrija lo deficiente, y escuche bien, para que establezca ancianos en cada ciudad. Imagínense la enorme labor que le dio a Tito. Tito, un joven, pero él tiene que establecer ancianos. Él es el que tiene que encargarse de visualizar que estos hombres cumplan las cualificaciones que él está dando en estos versículos, que son similares a la que establece a través de Timoteo. Qué importante es entender, hermanos, que a pesar de que es un joven, el apóstol Pablo no baja las demandas. No es porque él es joven, ahora él tiene la capacidad de poder minimizar las demandas o poder flexibilizar en cuanto a las demandas para poder establecer ancianos en las diferentes ciudades. No, él le deja muy en claro cuál es la labor que tiene que hacer, cuál es el estándar que debe seguir y al mismo tiempo cuál es la labor que él debe llevar a cabo en medio de oposición, en medio de falsos maestros, en medio de engañadores y en medio de inmoralidad que intentará levantarse en medio de la congregación. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo a través de Tito. Es por eso que Pablo llama a Tito a fortalecer y a ordenar la iglesia. ¿Y cómo va a llevarse a cabo esto? Mediante el establecimiento de ancianos. ¿Cuál era lo deficiente que había en las iglesias? Que no habían hombres maduros que pudieran enseñar con la palabra y con la conducta. No estaban establecidos. Ahora, quizás habían, pero Tito era el encargado de poder direccionar a la iglesia para identificar a estos hombres y que los hombres fueran oficializados dentro de las iglesias y las iglesias pudieran caminar con hombres que pudieran liderarlas de forma piadosa. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros ahora vamos del versículo 5 al 9, una vez que nosotros vemos las cualificaciones, vemos también las dificultades con las cuales se van a encontrar estos hombres, se va a encontrar también Tito, nosotros vemos efectivamente, hermanos, de que la iglesia estaba creciendo, pero la iglesia necesitaba orden y madurez espiritual. Por eso nosotros no solamente debemos alegrarnos, hermanos, cuando la iglesia crece numéricamente. El crecimiento numérico de la iglesia no puede ser la felicidad de una congregación local. La mayor felicidad, el mayor gozo, la mayor alegría de la iglesia es cuando la iglesia crece en madurez. Es cuando la iglesia crece espiritualmente. Es cuando Dios dota a la iglesia con hombres cualificados para también seguir enseñando y proclamando la verdad a través de la enseñanza clara de las Escrituras y con consecuencia en la forma en la que ellos viven. Por eso, hermanos, aquí el apóstol enfatiza principalmente esta labor por parte de Tito. Y ahora, hermanos, cuando nosotros vemos esta enseñanza, nos damos cuenta, hermanos, principalmente de algo, que si bien, como les decía, no es el propósito principal de mi sermón, pero es importante que lo podamos entender porque si no estaríamos perdiendo de vista algo muy importante, que la iglesia debe ser ordenada conforme a la sana doctrina. La iglesia debe ser ordenada conforme a la sana doctrina, pero es imposible, hermanos, que una iglesia se ordene conforme a la sana doctrina si no está ordenada y estructurada conforme a los lineamientos bíblicos. Es completamente imposible, porque los pastores y los ancianos,
hermanos, no son creyentes de una categoría superior, que es importante que lo entendamos. Lamentablemente, la iglesia se puede ir a dos extremos, hermanos. O puede considerar a los pastores que son creyentes superiores, o que son los ungidos del Señor intocables, que no se les puede contradecir en absolutamente nada, o al mismo tiempo se les puede considerar como personas que no tienen un llamado y una responsabilidad especial. Nos podemos ir a los dos extremos, hermanos. Al extremo de exaltarlo a una posición que Dios no les ha dado, pero al nivel de menospreciarlos y no considerar el llamado que Dios ha hecho de sus vidas. Son los dos peligros que podemos correr como congregación. Por eso, hermanos, en muchos sentidos, escuche bien esto que es importante, en muchos sentidos los pastores son iguales que los demás miembros. ¿Por qué, hermanos? Porque los pastores tienen que orar igual que los demás miembros. Los pastores tienen que consagrarse igual que los demás miembros. Los pastores tienen que congregarse igual que los demás miembros. Los pastores deben cenar, deben bautizarse también, tienen que estar bautizados. Por lo tanto, en muchos sentidos los pastores son iguales que los demás miembros. Pero hay sentidos, como lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí, que los pastores no son iguales que los demás miembros. ¿Por qué, hermanos míos? Porque el apóstol Pablo va a mencionar aquí que principalmente, hermanos, los pastores son llamados a realizar una labor que los demás miembros no realizan. Y principalmente esa labor, hermanos, es de guiar, enseñar, educar y principalmente gobernar la iglesia a tal punto que Dios los llama a rendir cuenta por ese gobierno. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, el apóstol Pablo no tiene la intención de poner en un lugar superior a estos hombres, pero al mismo tiempo está realzando, hermanos, claramente cuál va a ser la labor que ellos van a llevar a cabo. Y es por eso que hay una demanda de cualificaciones que deben ser consideradas antes. Y eso es algo muy importante de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Por eso, hermanos, una iglesia sana necesita líderes piadosos. Una iglesia, hermanos, para que sea afirmada en la verdad y para que la sana doctrina pueda transformar la vida de quienes se congregan en esa iglesia, necesitan hombres que prediquen la sana doctrina, hombres que anuncien la gracia, pero la gracia que antes ha transformado su corazón. Por eso es tan importante esto que el apóstol Pablo está diciendo. Pero al mismo tiempo, hermanos, el apóstol Pablo no solo enfatiza esto, sino que al mismo tiempo él va a dejar en claro algo, que esa sana doctrina que debe ser anunciada por Tito, que debe ser anunciada por los hombres que van a ser establecidos como ancianos o como supervisores, como obispos, que eso es lo que significa la palabra obispo, hermanos, son aquellos que deben confortar a la iglesia. Son aquellos que deben librar a la iglesia del error y del engaño al cual van a ser expuestos. ¿Quiénes son los principales responsables de anunciar la sana doctrina? ¿Quiénes son los principales responsables de confrontar el error? ¿Y quiénes son los principales responsables de formar vidas piadosas dentro de la iglesia? Son aquellos hombres que han sido llamados al ministerio. Por eso la palabra, hermanos, si bien no los pone en un Olimpo, pero al mismo tiempo deja en claro cuál es la labor que son llamados a realizar. No a todos se les dice que deberán rendir cuentas por una congregación. Cada hombre que tiene una familia, que tiene una esposa, que tiene hijos, tendrá que rendir cuentas por su esposa y por sus hijos. Porque cada hombre de familia es el pastor de su casa. Pero nunca se dice que el hombre de familia es el que tiene que rendir cuentas por la iglesia. Por eso es importante que comprendamos eso. Y frente, hermanos, a los falsos maestros, el llamado de Pablo es algo extraordinario y esto me llama mucho la atención. Porque el apóstol Pablo está mencionando todas las dificultades que va a enfrentar Tito para llevar a cabo esta labor que él le ha encomendado, pero al mismo tiempo en el versículo 1 del capítulo 2 dice esto: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Eso qué significa? No importa cuántas personas se opongan, no importa cuán difícil sea el llamado que Dios ha hecho de ti, no importa cuánta oposición, cuánta inmoralidad se levante, no importa cuántas personas desistan, cuántas personas apostaten de la fe,
¿Cuántos finalmente serán engañados por los engañadores? Tú debes permanecer fiel. Tú debes permanecer firme. Tú debes seguir hablando la sana doctrina. Nunca te debes dejar arrastrar por los engañadores. Nunca debes flexibilizar porque estás viendo una iglesia tambaleante. No, hermanos. El flexibilizar no era una opción para el apóstol Pablo, porque flexibilizar no está dentro de los propósitos de Dios. No es a través de flexibilizar humanamente que la iglesia crecerá en madurez y que la iglesia será edificada. ¿Cómo la iglesia es edificada? Cuando la sana doctrina es exaltada en una congregación. Cuando la palabra de verdad es predicada a pesar de la indisposición de la iglesia. Independiente de cuál sea el nivel de la iglesia siempre necesita la sana doctrina. Por eso, aunque todos se descarríen, aunque todos se desvíen, tú no puedes cambiar el mensaje intentando retener a las personas. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito. Y es, hermanos míos, la misma línea de lo que le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 2 y 3, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Díganme que esta no era la situación que estaba viviendo Tito en Creta. Hombres que solamente hablaban desde sus caprichos, desde su egoísmo y solamente buscando beneficio propio a través de las enseñanzas que ellos impartían. Pero ahora, ¿qué debía hacer Tito? ¿Debía ser pasivo? Tito debía simplemente entender la situación, entender que las cosas estaban complejas, entender que la iglesia era deficiente, justificarse porque era un hombre joven. El apóstol Pablo tendrá que entenderme. Dios tendrá que entenderme. No, hermanos. El apóstol Pablo le habla con tal firmeza a Tito. ¿Sabe por qué? Porque entiende que Dios lo ha llamado. Por eso, cuando una persona afirma que ha sido llamada por Dios a tal ministerio y al mismo tiempo la iglesia reconoce que es así, la iglesia está reconociendo que Dios va a capacitar y va a sostener a ese hombre para poder llevar una labor que es imposible humanamente hablando. Es imposible humanamente hablando. Ningún hombre naturalmente estaría dispuesto a enfrentar engañadores, a poder predicar una palabra que para la cultura ha pasado de moda, que no tiene ningún impacto en el corazón natural de los hombres. Solamente una persona que ha sido llamada por Dios, que ha sido capacitado por Dios, y eso es lo que Pablo le da como labor a Tito. Corrige lo deficiente, establece ancianos, hombres maduros en la fe, de buen testimonio, de buena conducta, que puedan predicar la sana doctrina, que estén dispuestos a oponerse a las falsas enseñanzas, que estén dispuestos a perseverar en medio del error, en medio del engaño. Hermanos amados, eso es lo que Pablo le está encargando a Tito. Eso es lo que le está encargando. Y Tito, un hombre joven pero fiel, un hombre joven pero maduro, un hombre joven pero firme. El apóstol Pablo le va a decir que a las ancianas debe enseñarles tales cosas. A los ancianos debe enseñarle tales cosas. A los jóvenes debe enseñarle tales cosas y la vamos a ver. Y tú como joven debes ser ejemplo. Pero tan altas demandas del apóstol Pablo. Si Dios te llamó, Dios te capacitará. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Y lamentablemente, hermanos, en nuestro tiempo, eso se ha bajado completamente. Hoy día nosotros intentamos flexibilizar humanamente con las situaciones que pasan. Queremos inclusive flexibilizar con el pecado, con el error, con el engaño, para no parecer duros, para no parecer confrontativos. Hermanos, pero no es lo que Pablo le enseña a Tito. Por eso que el Señor nos ayude como iglesia, hermanos, para que nosotros velemos para que esto se cumpla, para que esto se lleve a cabo, para que le pidamos al Señor que dé valentía, para que Dios capacite de una forma especial a quienes Dios ha llamado. Es lo que nosotros necesitamos. Al mismo tiempo, en Santiago, hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 22, dice: sed hacedores de la palabra
¿Qué significa esto, hermanos? Que la verdad no solamente se oye, la verdad se debe vivir. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Por eso cuando tiene que él ver quiénes van a ser los ancianos que van a ser establecidos en cada ciudad, debe ver que son hombres que no solamente hablan la verdad, sino que viven la verdad. Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice que andéis como es digno del Evangelio. ¿Y cómo es andar digno del Evangelio? De que la sana doctrina, hermanos, no es meramente información. De hecho, este sermón que estoy compartiendo con ustedes hoy surge de una conversación que veníamos ayer realizando. Ayer estábamos con unos hermanos, ya quizás voy a contar un poco más en detalle, pero conversábamos acerca de la inconsistencia que surge cuando nos denominamos reformados, cuando tenemos cierta cantidad de información en nuestra mente, cuando somos capaces de orar cimentados en la palabra, podemos citar versículos de memoria, pero nuestra vida no ha sido impactada por esa sana doctrina. ¿Es posible tener mucho conocimiento de la palabra sin que esa palabra haya impactado mi corazón? Sí, amados hermanos, es posible. ¿Es posible almacenar tanta información en mi mente que sea capaz de citar textos de memoria sin que esa palabra verdaderamente haya transformado mi corazón? ¿Ya haya evidencia visible de esa obra transformadora? Sí, hermanos. Por eso el apóstol Pablo se encarga a través de estos versículos de poder enseñarlos que la sana doctrina no es mera información. La sana doctrina es la palabra de Dios que transforma el corazón y transforma la vida. Y eso se ve evidenciado, hermanos, en nuestro testimonio, en nuestra conducta. Por eso la gracia de Dios, hermanos, es el fundamento de una vida transformada. ¿Por qué es tan importante entonces que hayan hombres que hayan sido llamados por el Señor y que sean establecidos como ancianos en una congregación? Porque es a través de la sana doctrina que los corazones van a ser impactados. Es a través de la sana enseñanza, hermanos, de que una iglesia será saludable, espiritualmente saludable. Puede haber sana doctrina en el púlpito, pero si esa sana doctrina no impacta el corazón, no habrá sanas relaciones, hermanos. No podrán haber sanas relaciones. Por eso los versículos que leíamos, del versículo 11 al versículo 14, el apóstol Pablo lo que les dice a Timoteo, que la gracia de Dios no solo perdona pecados, la gracia también enseña. ¿Qué significa eso? La gracia transforma. La gracia de Dios santifica y prepara al pueblo de Dios para Cristo, hermanos. Eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. El apóstol Pablo va a decir, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras. No por obras. Y va a decir, esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Y versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, somos salvos por gracia, pero para buenas obras. La gracia nos acerca a Dios, pero al mismo tiempo esa misma gracia que nos acerca es la misma gracia que nos transforma. Es la misma gracia que nos capacita para vivir conforme a la voluntad del Señor. Por eso, quienes van a liderar una iglesia no solamente deben ser hombres muy elocuentes, muy capaces, sino que esa palabra predicada, doctrina enseñada, primero debe cambiar sus vidas, transformar sus vidas, y asimismo también la iglesia no solamente ser retenedora de información, sino que se evidencie que esa palabra ha transformado su vida. Eso lo dice 2 Corintios 5, 17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, hermanos, hay algo glorioso que va a decir el apóstol Pablo cuando les menciona los distintos tipos de personas que hay en una iglesia. Me gusta mucho esto. Pero tú, capítulo 2, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos, mire, aquí no está hablando de los ancianos maduros que gobiernan, está hablando de ancianos en la iglesia. ¿Y cómo sé eso? Porque vamos a ver su contexto. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? En Creta,
El apóstol Pablo instituyendo a Tito para que enseñe estas cosas, donde prima la inmoralidad, las falsas enseñanzas, personas que no quieren sujetarse, pero en ese lugar el evangelio había impactado. Y si el evangelio había impactado vidas en Creta, ¿cómo se iba a evidenciar? Viviendo a la luz de esta enseñanza. Porque solo personas que han sido transformadas por la gracia podrán vivir conforme a la voluntad del Señor. Pedirle a un inconverso que viva conforme a la voluntad del Señor es como decirle a un muerto que llore, hermanos. Es imposible. Es imposible. Si usted se da cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí, solamente un creyente puede vivir a la luz de esto, hermanos. Nadie más podría vivir a la luz de esto. A ser prudentes, castas, mire, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Escuchó eso? Cuando ese tipo de vida no se está viviendo y se está viviendo conforme a la voluntad de cada una, la palabra de Dios está siendo blasfemada. Versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes, ancianos, ancianas, que les enseñen a las jóvenes y ahora a los jóvenes, que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. Mire, en la enseñanza, después mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, exhorta a los siervos, a los que trabajan, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¡Uy, qué difícil eso! No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, nuestro testimonio, la forma en la que vivimos, la forma en la que conducimos, va a mostrar la belleza del evangelio que ha transformado nuestra vida, hermanos. Cuando nosotros no mostramos a Cristo, hermanos, a través de nuestras obras, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra conducta, no solo nuestra reputación está quedando mal ante el mundo, la reputación de Dios está quedando mal. Porque nosotros somos los embajadores de Cristo. Nosotros somos los representantes de Cristo en esta tierra. Si nosotros nos conducimos de manera inconsistente con el evangelio que anunciamos, con la fe que profesamos, no solo nuestra reputación está mal, sino que sin darnos cuenta, nosotros, hermanos, nosotros estamos también dañando la reputación de Dios. Ahora, ¿de dónde yo puedo obtener esa conexión de que la reputación de Dios puede ser afectada? Ante los hombres, sí. La reputación de Dios no varía. La justicia de Dios no se ve afectada con nuestra justicia. La santidad de Dios no se ve afectada con nuestro pecado. Pero cuando David peca, Dios le dice a David que por causa de él su nombre es blasfemado entre los gentiles. Ahora, nuestra conducta inconsistente con la fe que profesamos y la forma en la que vivimos el evangelio es inconsistente en la forma en la que anunciamos el evangelio, no solamente nuestra reputación se ve afectada, hermanos, sino que el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros, porque mostramos inconsistencias entre lo que hablamos y entre lo que vivimos. Y el apóstol Pablo le dice a Tito, no, debes preocuparte. Los hombres que van a enseñar, que van a impartir la enseñanza, deben ser consistentes con lo que predican, con cómo viven. Ahora, claramente no deben ser perfectos, porque no los va a encontrar. Pero efectivamente deben vivir a la luz de esas cualificaciones que él está mostrando. Y la iglesia, a pesar de que hay un llamado especial para estos hombres que van a poder gobernar la iglesia debe al mismo tiempo vivir a la luz de la sana doctrina que profesa. Por eso, hermanos amados, una de mis mayores preocupaciones es que nosotros estemos tranquilos y seguros con que decimos ser reformados. Decir que somos reformados no garantiza absolutamente nada. Usted puede ser el más reformado y puede conocerse todas las doctrinas reformadas, inclusive haberse leído todos los libros de los mejores reformadores y aún así no estar viviendo a la luz del Evangelio, aún no así estar evidenciando la obra de la gracia de Dios.
Mire lo que dice en el versículo 12. Después de haber dicho, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Y no solamente viviendo de una manera diferente a cómo el mundo vive. ¿Usted se da cuenta que esto que dice el apóstol Pablo es lo opuesto a cómo el mundo vive? Esto es ir directamente en contra de la corriente, hermanos. Esto es nadar en contra de la corriente, pero no solo viviendo de una manera diferente, de una manera distintiva, hermanos. Ahora, sea usted honesto y yo también. Cuando nosotros escuchamos decir que alguien es un creyente, ¿qué es lo que nosotros esperamos de esa persona? Esperamos ver un distintivo en cuanto a una persona del mundo. Esperamos ver que esa persona sea diferente a una persona del mundo. Ahora, ¿no será que las personas diferentes a nosotros esperarán lo mismo de nosotros? Que si nosotros anunciamos de que el Evangelio de Cristo nos ha libertado del pecado, nos ha hecho una nueva criatura, que nuestra vida refleje que hemos sido libertados, que nuestra vida evidencia que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. ¿Acaso la iglesia no esperaría de que los hombres que Dios ha puesto para liderar den un buen testimonio, sean ejemplares? Ahora, ¿por qué llegamos a pensar, hermanos, de que solamente las personas que han sido puestas en lugares de ministerio son las únicas que deben reflejar el Evangelio en sus vidas? Amados hermanos, cada uno de ustedes es llamado a reflejar el Evangelio en su vida. Si la gracia del Señor ha impactado su corazón, entonces esa misma gracia que lo salvó es la misma gracia que santifica. Es la misma gracia que conformará a Cristo en su vida. Es la misma gracia que no le permitirá conformarse a este mundo y renovará su entendimiento y lo llamará cada día a parecerse más y más a Cristo. Porque no solamente vivimos diferente, sino que tenemos una esperanza distinta. ¿Qué es lo que dice el versículo 13? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Usted y yo, una vez que la gracia nos ha salvado y esa gracia nos santifica, no solamente vivimos de una manera diferente a la que el mundo vive, sino que vivimos con los ojos puestos en el cielo. Vivimos a la expectativa del gran regreso, el retorno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos míos, el creyente es alguien muy diferente a un incrédulo. No solamente por el conocimiento que almacena en su mente, sino por cómo vive ese conocimiento, por cómo se evidencia que eso es una realidad en su vida. Y el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, ¿cuál fue el principal propósito de nuestro Señor? ¿Solo entregarnos un boleto al cielo? Lamentablemente hoy muchos cristianos caminan solamente convencidos de que Dios los salvó del infierno y que el día que mueran van a ir al cielo, pero desconocen esta verdad. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, escuche, de toda iniquidad. ¿Sabe qué es redimir? Rescatar. Él nos rescató de la iniquidad. Y no solamente nos rescató de la iniquidad, sino que para purificarnos para sí y hacernos un pueblo propio, de su propiedad, celoso de buenas obras. Ahora, ¿es esto lo que nos está representando a cada uno de nosotros? ¿O lamentablemente debemos reconocer de que este mundo nos ha seducido un poco y nos ha arrastrado otro poco? Y ya no tenemos tantas fuerzas y lamentablemente tantas ganas de seguir nadando contra la corriente y seguir con la mirada puesta en el cielo, viviendo a la luz del Evangelio y no a la luz de esta cultura, no a la luz de esta sociedad, hermanos. No es la sociedad la que marca los lineamientos en cómo el creyente vive, hermanos. Es la sana doctrina la que marca el patrón de vida de aquellos que han sido redimidos, rescatados de su vana manera de vivir. ¿Por qué esto es tan importante, amados hermanos? Porque cada día la presión de este mundo, la cultura, la sociedad, de diferentes formas intentará ejercer presión para que desistamos.
Pero la palabra es categórica: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. No es apto, hermanos. Y no son palabras que nacen de mi corazón, son palabras que nacen del propio Dios, hermanos. No es opcional para aquellos que profesamos fe vivir a la luz de esa fe. No es opcional para aquellos que decimos que el Evangelio nos ha transformado vivir de forma justa, piadosa en este siglo, con la mira puesta en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nuestra mirada está puesta en esta vida, en cómo conseguimos más cosas materiales, en cómo mejoramos nuestro pasar en esta vida, el llamado es arrepentirnos y sacar la mirada de las cosas de esta tierra y alzar la mirada al cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, hermanos. Y el versículo 15, él termina diciendo: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Sabe lo que significa esto? Lo que le está diciendo Pablo: Tito, no he sido yo el que te ha encomendado esta labor, ha sido Dios el que te ha encomendado esta labor. Así que no te intimides, no retrocedas. Aunque la presión sea fuerte, no des ningún paso hacia atrás. Dios te ha llamado para que tú hables, para que tú exhortes con toda autoridad. Y si tienes que reprender, hazlo. Hazlo. Porque la palabra de Dios es la única que puede dar esperanza al pecador. La sana doctrina es la única que puede transformar el corazón de hombres y mujeres como nosotros. Y si un ministro del Evangelio como Tito cedía, si un hombre como Tito o los hombres que serían instituidos y establecidos como ancianos cedían ante la presión de falsos maestros, ¿qué esperaba la iglesia, hermanos? ¿Qué esperaba para la iglesia? Por eso es tan importante comprender que en cierto sentido los pastores son iguales que todos los demás miembros. No son superiores, pero al mismo tiempo la iglesia también es llamada a comprender que sí tienen un llamado especial, que sí hay un llamado a dirigir, a gobernar, a edificar y a poder guiar a la iglesia que el Señor compró con su propia sangre. Y que hay una cuenta que rendir por ese pastoreo, por ese liderazgo. Y que al mismo tiempo la iglesia tiene una responsabilidad en el sentido de continuamente estar orando y rogando al Señor para que los guarde y los sustente. Y al mismo tiempo la iglesia también viviendo a la luz de la sana enseñanza, viviendo de forma que puedan adornar en todo la doctrina de Dios. Hermanos, nuestra conducta adorna la doctrina de Dios. ¿Qué es lo que dice Mateo 5:16? Para que nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros nos conducimos de manera con el Evangelio, Dios es honrado y glorificado, hermanos. Y cuando nosotros nos conducimos de manera inconsistente y no estamos haciendo nada para que eso cambie, que es el principal llamado, hermanos. El principal llamado es que nosotros, a través de esta exhortación de la palabra, podamos examinarnos a nosotros mismos. Y nosotros mismos podamos hacer un análisis tan honesto que podamos decir: Señor, sí, con deficiencias, pero estoy viviendo a la luz del Evangelio. He buscado no contaminarme con este mundo. He buscado no andar como el mundo anda. Te he buscado en oración, a través de tu palabra, con debilidad, con flaquezas, pero mi corazón anhela tu voluntad. Y te pido, Señor, que me fortalezcas y que me sigas guardando. Y que aún, Señor, en los momentos en los que soy débil, tú me puedas fortalecer. Pero también está la realidad, Señor. He hablado mucho, pero no estoy viviendo casi nada de lo que hablo. Me ha entusiasmado enseñar a muchos, pero no me estoy enseñando a mí mismo. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso es tan importante que nosotros seamos honestos, no ante quien está exponiendo, sino ante la palabra del Señor. Si en realidad esa gracia que tanto anunciamos y esa gracia tan maravillosa, en realidad transformó nuestro corazón, ¿cómo se evidenciará? Sin que nosotros hagamos alarde de lo que la gracia está haciendo, sino en cómo nuestra vida refleja que la gracia está obrando. Hermanos amados, un constructor no tiene que alardear de lo que está haciendo,
su obra da evidencia de que Él está trabajando. Da evidencia de lo que Él está haciendo. Hermanos, si Dios está obrando su gracia en nosotros, nuestra vida de manera natural evidenciará que ha sido Dios y que no ha sido fruto de nuestra carne. Por eso que Él nos ayude a comprender esto que el apóstol Pablo enseñó, guió y llamó a Tito, para que también nuestra congregación pueda siempre ser ordenada y sostenida solamente por el Señor, para que el Señor capacite mi vida y también a los próximos que Dios establecerá como ancianos en esta iglesia. Creemos en pluralidad, no podemos orar un mes antes de que alguien sea establecido como anciano. Desde ya debemos estar orando para que Dios capacite, no solamente en elocuencia, sino en carácter, en piedad, en que su vida sea consistente con lo que la palabra del Señor enseña. Y al momento que Dios lo permita, poder establecerlo y que la iglesia sea bendecida. Amén, amados hermanos, no rehuyamos a este llamado para que seamos conscientes de que la misma gracia que nos salva es la misma gracia que santifica. Si la gracia de Dios nos ha salvado, entonces nuestra vida evidenciará que la gracia del Señor no solamente es información en nuestra mente, sino poder en nuestro corazón. Amén, oremos, hermanos. Padre bueno, oh Señor, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo. Gracias por tu palabra en medio de nosotros, Señor. Quería compartir esto con mis hermanos, algo tan útil, algo tan necesario, Señor. Cuánto necesitamos predicarnos el Evangelio continuamente. Cuánto necesitamos, Señor, arrepentirnos aún de nuestro arrepentimiento. Muchas veces hemos sido superficiales, Señor, pero tu gracia, Señor, no nos deja pasivos. Tu gracia nunca nos convertirá en religiosos superficiales. Tu gracia siempre nos llevará, Señor, a buscar tu reino, a buscar tu justicia, a santificarnos en tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a cada uno de forma personal y también ayúdanos como congregación a tener en alta estima la sana doctrina, a tener en alta estima tu gracia, pero no solo una gracia, Señor, que flexibiliza con nuestro pecado, sino una gracia que transforma y nos libera de nuestro pecado y nos capacita para vivir conforme a tu perfecta voluntad. Por eso ayúdanos, Señor, y fortalécenos para que no sigamos la corriente de este mundo, sino que nos renovemos en nuestro entendimiento y podamos comprobar cuál sea tu buena, agradable y perfecta voluntad. Son nuestras oraciones delante de ti, Padre bueno, en el nombre de Cristo. Amén.